Saludos por estar con nosotros, bienvenidos al programa Reseñas. Quien les habla, Rafael Núñez y Adelaida Martínez. Adelaida Martínez, presente, aquí con los colores de mi equipo favorito. Que van a perder este año porque el escogido, que le vamos a dar por donde el escogido. El escogido le va a detronar. Ay, los sueños, como decía el profesor. Sueños. Los sueños no embarazan por no utilizar se van a convertir sinónimo. en realidad, aunque estoy guapo con el escogido. Bueno. Pero aquí estamos. Con muchas noticias esta semana, una entrevista central con el economista, analista económico, asesor financiero, local e internacional, Henry Gebhardt. Así es que con él vamos a conversar de muchos temas económicos en esta presentación de esta semana, porque hay muchos temas de la inflación, lo que tiene que ver con la caída de la bolsa de Wall Street. Así es que vamos a ver, antes de esa entrevista, lo que nos tiene Yarit Ortiz con el resumen de noticias nacionales e internacionales. En esta visita a Dajabón. ¿Qué tal, amigos de Reseñas? Yarit Ortiz con el resumen informativo. La semana informativa inició con las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, quien calificó la petición como sensata, lógica y patriótica del gobierno haitiano solicitar apoyo a la comunidad internacional para enfrentar la crisis humanitaria que viven en la actualidad. Asimismo, externó que harán desde la diplomacia lo que sea posible para que una fuerza organizada con los organismos internacionales ayude a pacificar a la vecina nación. Sin embargo, República Dominicana no será parte de esa fuerza. El mandatario advirtió además que de ninguna manera aceptará en el país ningún asentamiento, aunque sea por situación humanitaria, respecto a lo cual indicó que eso se puede hacer en el mismo territorio haitiano. Continuando con la frontera, el mandatario Luis Abinader acusó al senador de la provincia de Dajabón, David Sosa, de atrasar los trabajos de construcción del muro fronterizo. Asimismo, reveló que el legislador de la Fuerza del Pueblo incita a los propietarios de los terrenos donde se construye la verja perimetral en la frontera a cobrar más dinero del valor para que el Estado tenga que pagar una mayor cantidad. Señalamientos que no se hicieron esperar, y es que el senador por Dajabón, David Sosa, respondió a los señalamientos y aprovechó la sesión ordinaria del pasado miércoles para responder al mandatario, quien el fin de semana lo acusó de detener el avance del muro fronterizo, pidiendo a los lugareños cobrar más dinero al Estado por los terrenos. En ese sentido, el senador replicó que el presidente hizo referencia a 35 pequeñas casas pobres, a las que se le está pagando 500 pesos por cada porción de terreno, lo que consideró como un abuso y un maltrato a las familias de esta zona. En otras informaciones, los muertos por el accidente de un autobús en el Boulevard Turístico del Este aumentaron el pasado lunes a 4, luego de que el personal del Centro Médico en Bávaro, Punta Cana, provincia de Altagracia, notificara el deceso de un turista argentino. En otro orden, con motivo del 60 aniversario, el libro de récord Guinness lanzó una edición donde coloca a República Dominicana como el país más peligroso para circular por carretera. De acuerdo con los datos de la OMS actualizados de 2020 a 2021, son 5 países de África y Latinoamérica que encabezan el ranking de mayor cantidad de accidentes fatales en las calles, carreteras y autopistas. En el ámbito internacional, Rusia lanzó una oleada de bombardeos coordinados y mortales contra varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev, en represalia por una explosión que destruyó parcialmente el estratégico puente de Crimea. Y continuando con las internacionales, un reporte sobre la inflación está vapuleando Wall Street, donde las acciones van cayendo a sus niveles más bajos en casi 2 años. Las acciones en Wall Street han perdido ya una cuarta parte de su valor este año, en medio de los temores sobre la peor inflación en 4 décadas y el duro remedio de la Fed para tratarla. Hasta aquí el resumen de noticias. Yarit Ortiz para Reseñas.
Reseñas recibimos al analista económico y consultor empresarial Henry Hebrard, experimentado charlista con maestría de la Escuela Superior de Comercio de París, Mayor en Mercadeo de los Medios de Comunicación y Mayor en Finanzas Internacionales. En la actualidad es asesor económico del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, la Sociedad de Empresas de Combustibles y la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Además, es miembro fundador y tesorero de la Fundación Michel Bisset. Damos la bienvenida a Reseñas al analista económico y consultor empresarial Henry Hebrard. Como ustedes pudieron ver y escuchar a través de su biografía, estamos acompañados en esta entrevista central de una persona que se maneja en el mundo de la economía. Nuestro invitado de hoy, Henry Hebrard. Bienvenido a este programa Reseñas. Muchísimas gracias por la muy amable invitación. Gracias. Bienvenido, Henry. Muchos temas que abordar a propósito de la economía mundial que nos toca. Sí, empezando de cerca. por ahí, sí. Un Sí. tuitero Sí, tenemos aquí. no, es una persona que yo lo sigo Nos en Twitter. edifica, sobre todo en los precios del petróleo, Claro. combustibles y otros temas económicos. Y las bolsas y las Sí. acciones en las bolsas. A propósito de eso, de las acciones en las bolsas, este jueves Wall Street experimentó una caída en lo que tiene que ver con el Dow Jones y el Nasdaq. Cayeron estrepitosamente. ¿A qué atribuye usted esa situación, Henry? Bueno, claramente que el problema que enfrenta la economía de los Estados Unidos es básicamente el mismo que todas las economías del mundo están enfrentando ahora, que es el tema de la inflación. Ay, sí. Una inflación altísima. Estamos hablando en el caso de Estados Unidos, hay que remontar prácticamente hace 40 años atrás, cuando al inicio de la década de los 80 había una tasa de inflación tan alta que vimos tasas de interés arriba del 15%. Y entonces, producto del informe que se dio a conocer esta semana de la tasa de inflación en los Estados Unidos, se vio que hasta el momento, los incrementos en la tasa de interés que ha empezado a producir la Reserva Federal, al igual que en otros países, como que todavía no ha logrado el propósito, que es bajar la inflación. ¿Y a qué se debe eso? Porque ciertamente aquí el Banco Central ha elevado varias veces las tasas de interés y ha surtido efecto aquí. Es que hay varias razones por las cuales se puede producir inflación, y pareciera que en este caso, al igual que probablemente similar fue 2008-2009, antes de que estalle la crisis de los subprime, teníamos un problema de fuertes precios de los commodities, tanto el petróleo como especialmente los alimentos, bastante parecido a la situación de hoy. Estamos con una inflación que es más importada que una inflación, porque se metió mucho dinero en la calle, aunque una inflación importada. Sí, porque precisamente viene por el incremento del precio de los alimentos, el precio de los commodities, es principalmente por eso, por lo que la medida de subir la tasa de interés es un poco menos eficiente que en el caso de una inflación, vamos a decir, más clásica, de orden monetario, de cuando se emite. Pero esta inflación es compleja, porque si bien hay un componente claramente importado, como es el caso en la República Dominicana, no es menos cierto que también hay un elemento monetario que se llama respuesta al COVID, que han hecho todos los países del mundo que tenían la posibilidad, hicieron lo único que se podía hacer, que era emitir mucho dinero, ir en auxilio de los hogares, de las personas, de las empresas, imprimir mucho dinero, disparar los niveles de déficit, y eso tarde o temprano se paga con inflación. Entonces, estamos en este momento donde, como Estados Unidos fue uno de los países que más tarde ha empezado a subir la tasa de interés. Después viene Europa, que tiene condiciones aún más complejas, porque hay guerra allá. Y de eso vamos a hablar ahorita. Entonces,
lo que se va a empezar a ver son dos cosas. Primero, lo que ya se está viendo en la economía de Estados Unidos es que sí, lo que está empezando a funcionar es que se está frenando considerablemente el ritmo de crecimiento de la actividad económica, y eso obviamente afecta directamente el valor de las acciones. Pero al tener una inflación que no cede, se entiende que entonces la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como un poco la Junta Monetaria aquí en la República Dominicana, va a continuar incrementando fuertemente las tasas de interés, y los mercados financieros tienen una alergia bastante aguda a los incrementos en la tasa de interés, porque se traduce por menos interés en invertir, menos ritmo de crecimiento de la economía. Esa inflación, don Henry? Porque es porque está el tema también de la situación entre Rusia y Ucrania. Sí, porque, mira, primero, esta inflación que vimos ya era alta antes de Ucrania. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, el pico de inflación de los últimos 2 años lo tuvimos el año pasado, en mayo, cuando la inflación acumulada 12 meses, que es una de las mejores medidas para ver la inflación, llegó hasta 10.4%, que era la tasa más alta desde el 98. En el 98 Danilo Medina ni era presidente, todavía era el doctor Fernández. Entonces, estamos hablando de que entonces, la inflación ya estaba ahí, producto básicamente de esta combinación, principalmente de subida de las materias primas energéticas, subida de todos los fletes, subida de la comida, y obviamente al estallar la guerra en el primer trimestre en Europa, porque ya no es un conflicto y ya tampoco es un conflicto entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Rusia y el mundo occidental. Que esto ha incrementado, si se puede decir, el tema de la inflación, pero a su misma vez, la misma guerra y los mismos precios altos han empezado a mandar señales de que la economía global se está desacelerando a un punto tal de que ya se está hablando de la posibilidad de una recesión para el año que viene, y eso entonces termina siendo prácticamente como siempre el remedio a los precios altos. Yo recuerdo en el 2008, cuando estaba en plena crisis de precio de los alimentos. ¿Es el remedio a los precios altos? Porque tenemos una situación aquí en República Dominicana con los materiales de construcción que se han disparado. Es que precisamente, mira, hay dos refranes que van vinculados con el tema de la inflación. Primero, lo que dice la sabiduría china de que los árboles no suben hasta el cielo. Y a un punto donde, mira, las cosas no pueden seguir subiendo de precio. Y dos, que eso lo entendimos en el 2008 y empezamos a verlo con el mismo tema de los precios del petróleo, es que el mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos. Porque en algún momento los precios han subido tanto que eso provoca reacciones de los consumidores, de los inversionistas, de las empresas, y esto mismo provoca entonces el descenso que hemos visto. Recuerden, en junio, julio, el precio del petróleo llegó a superar $120, cayó hasta 71 hace 2 semanas, y de nuevo he estado con ganas de volver a subir arriba de 90. Entonces es muy complejo, por eso que una medida sola de subir tasa de interés no sea suficiente. Inclusive en Estados Unidos algunos analistas temen de que lo que vaya a provocar de seguro la subida de tasa de interés es la recesión, sin que baje muy significativamente la inflación, lo cual sería terrible. Eso es el riesgo máximo que hay para el 2023, Henry, lo que se llama la stagflación. Usted ha hablado de varios elementos que se asocian a la inflación mundial y a la inflación que ha afectado a la República Dominicana, pero hay otro elemento que es la crisis energética mundial. Pero antes de esta actual crisis que afecta al mundo, y que se aduce mucho del COVID, la guerra de Ucrania, el entaponamiento en la cadena de suministro y todo eso. Sin embargo,
algunos analistas entienden que hay una crisis estructural en el sistema. ¿Cómo usted lo ve? Sí, definitivamente lo es, porque mira, siempre se ha hablado de que un precio ideal en un mundo ideal, o sea, un precio que no existe en un mundo que no existe, porque lo ideal no existe. Sería hablar de un precio alrededor de $70 en el caso del petróleo, es un buen precio, que es un precio que permite a los que están en la industria seguir haciendo inversiones en exploración, en capacidad de transporte, en refinación, que es muy importante, y ahí donde hay muchos cuellos de botella. Pero lo que hemos visto es una volatilidad tan grande en los precios. Recuerden que en pleno desarrollo del COVID, en el 2020, el 20 de abril del 2020, y lo recuerdo porque es la fecha de mi cumpleaños, yo estaba viendo por televisión algo que probablemente nunca más volvamos a vivir, que inclusive ni sabía que eso podía pasar, que los precios del petróleo cayeron tan bajo que además de caer a cero, cayeron en negativo y cerraron el 20 de abril 2020 en menos $37. O sea, precio negativo. ¿Qué es un precio negativo? Que mira, yo necesito que ustedes me sacan lo que tengo en el inventario. Que por ejemplo, para que la gente entienda un precio negativo, si usted es empresario, tiene un almacén con muchos productos que usted no puede vender y necesitan liberar espacio para entrar a la mercancía que va a vender, entonces usted paga a alguien para que se lleve toda esta mercancía obsoleta. Eso es un precio negativo. Entonces, frente a esto, la industria petrolera, coordinada por los países de la OPEP, más los países no miembros de la OPEP, que se llama OPEP Plus, donde está Rusia precisamente, decidieron que nunca más, porque además del costo, va a decir que fue bastante penoso haber tenido este resultado, porque algo se había manejado mal. Entonces dijeron, mira, de ahí en adelante vamos a tener la disciplina necesaria, de modo que cuando vuelva a abrir la economía, vamos a aprovechar, vamos a manejar con mucha disciplina los niveles de producción para fomentar un incremento de los precios. Y sin duda alguna, los países de la OPEP fueron muy exitosos en esta nueva estrategia, lo que llevó los precios hasta $120, y esta misma disciplina que los llevó la semana pasada diciendo un no rotundo al presidente de los Estados Unidos, que eso tiene también incidencias geopolíticas y hasta de política local en los Estados Unidos. El impacto probable sobre las elecciones del 8 de noviembre. El presidente Biden había ido inclusive personalmente, viajó hasta Arabia Saudita para conseguir un acuerdo de los países de la OPEP de incrementar su producción para que sigan bajando los precios del petróleo. Y ahí le dijeron no. La decisión que toma la semana pasada la OPEP de reducir en 2 millones de barriles diarios su producción, que estamos hablando de un 2% del consumo mundial. El consumo mundial está alrededor hoy en día de 100 millones de barriles diarios, con una proyección a 103 para el año que viene. Eso ha provocado que la semana pasada los precios del petróleo subieron más de $15 y volvieron entonces a niveles que hacen que con esos niveles que tenemos en República Dominicana ahora de precio en torno a $90, se borró cualquier perspectiva a corto plazo de que puedan bajar los precios de los combustibles. Inclusive, con ese nivel vamos a tener unos subsidios esta semana, muy probablemente por encima de los subsidios la semana pasada. Para que tengan una idea, $1 en el barril de petróleo equivale más o menos a 45 millones de pesos semanal en el subsidio. Es $1. Sí, porque mire, es fácil. $1 en el barril de petróleo equivale a $1.60 más o menos en promedio en el precio de venta. Entonces, si sube $1 el barril de petróleo, que usted decide congelar el precio, entonces usted tiene que asumir un subsidio adicional de $1.60. O sea, que si no hubiese subsidio aquí estuviéramos... Y eso usted lo multiplica por la cantidad de barriles, de galones de combustibles que se consume semanalmente entre
el GLP, las dos gasolinas, ahí no hay tanta diferencia, pero donde sí hay un problema muy fuerte, que va a ser un reto grande a futuro, es el caso del gasol, porque en el caso del gasol es el gasol que concentra hoy en día la mayoría del subsidio, que estamos hablando de una diferencia de más de 40, probablemente más de 50 pesos esta semana. Ese tema del subsidio nos ha dado fuertemente aquí, porque al nosotros no ser un país productor de petróleo, aunque la matrícula energética ha variado mucho en los últimos 15 años, es un tema que debemos analizar con más tranquilidad para ver qué nos va a pasar a nosotros con esta volatilidad en los precios de los combustibles. Vamos a ver lo que ha ocurrido en la Duarte con París. Vamos a ver el remozamiento que ha experimentado la Duarte con París con una incursión del Ministerio de Turismo, la Alcaldía del Distrito Nacional y el propio Gobierno Central. Nos tienes un reportaje sobre eso y el impacto que tiene ese remozamiento en la economía del Distrito Nacional. María Alejandra Lazala, vamos a ver el reportaje. La Duarte con París ha sido durante décadas la principal arteria comercial de la capital dominicana y no fue sino hasta hace poco que representaba el caos en desorden, contaminación y arrabalización. Hoy es una nueva realidad. Acompáñenme a conocer la nueva cara de la Duarte con París. Durante años se pudo apreciar la gran cantidad de personas dedicadas a las ventas informales de todo tipo de mercancías en las famosas calles Duarte con París, la cual ha sido descrita por los ciudadanos como un caos en arrabalización, desorden y contaminación, debido al cúmulo de tarantines, carpas y carretillas que en su momento llegaron a ocupar gran parte de las aceras y las vías públicas para hacer su agosto sin importar la fecha. Sin embargo, el génesis de ese dolor de cabeza que se hizo recurrente durante décadas y bajo un grito desesperado, los buhoneros de la zona esperaban el auxilio que por más de 40 años se quedó en un limbo de simples promesas. Nosotros aquí estábamos llenos de lona, llenos de ratones, llenos de cucarachas, llenos de materia fecal, llenos de orines. Y le habíamos pedido a las autoridades anteriores por décadas, más de 40 años, que esto tenía que resolverse. Aunque fueron muchos los intentos por recuperar la zona, ninguno ha sido tan exitoso como hasta ahora. Hoy se vislumbra otra realidad. La intervención de las avenidas Duarte con París representa la más emblemática obra en términos de recuperación y organización urbana en el país, cambiando esa parte de la historia que por años fue negativa hacia una transformación digna y esperanzadora en este nuevo paseo comercial. Residentes y vendedores de la zona, consultados por reseñas, aseguran que después de la remodelación, este lugar se ha convertido en un disfrute para toda la familia, como también se ha incrementado el flujo del comercio, las visitas de turistas y mejorado la calidad de vida de todos los del sector. Excelente, un cambio, estamos de maravilla, estamos ahora, ya no nos mojamos, no cogemos sol, estamos muy bien, que vengan aquí a la París, que ahora es otra París transformada, gracias a David, que nos transformó, gracias a Dios. Estoy muy feliz mirando a mi amiga que la tienen en buenas condiciones y ya no estamos en este basurero que estamos. Antes esto era un tapón y mira, ahora ya no se hace ningún tapón, ya la guagua está directa, más tranquilo, hay menos desorden, menos, tú sabes, había muchos palomos aquí que estaban arrebatando y eso nadie lo está mirando aquí, todo está muy bien, estamos muy agradecidos de los jefes. Entre los principales objetivos para el remozamiento de este emblemático lugar están el ordenar y devolverle este espacio al peatón, reorganizando el tránsito vehicular y el transporte público, así como la iluminación y señalización necesaria, contando con una infraestructura de alcantarillado moderno, nuevo mobiliario urbano, desde donde se promueva el arte y la cultura popular.
Transformar la Duarte con París es dignificar el comercio, y cuando se unen voluntades y se trabaja para llevar bienestar a la población, se pueden lograr grandes cambios. Y esos cambios hoy han permitido un nuevo entorno más saludable, seguro, dinámica para producir empleos, emprendimiento, esparcimiento y recreación. Cuando se unen voluntades y se trabaja con determinación en pos de la población, se logran grandes cosas. Desde la Duarte con París para Reseñas, María Alejandra La Sala. Continuamos con reseñas, nos acompaña, ¿verdad? Don Henry Gebrar, activo en Twitter, siempre edificando. Y antes de que entren en eso, nosotros estamos siendo retransmitidos por una red sí, señores. De medios. Yo los voy a leer e internacional. porque son muchos, los voy a leer. Recuerden que Reseña se transmite por En Televisión, Canal 31, los sábados a las 9 de la noche, por Claro, Canal 31 y 1031, Altiz, canales 33 y 438, Aster, Canal 33, Win Telecom, Canal 10, Telecontacto, Canal 57. En Santiago. En Santiago, TV Quisqueya, Canal 1096, en Óptimo, los domingos a las 7. Triestatal. Sí, los domingos a las 7 de la mañana para el área triestatal, New Jersey, New York y Connecticut. Y Connecticut. Canal 812, 5. En Dish Network para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. ¿Y qué más por aquí? Vega TV, Canal 48 en Claro y Canal 52 en Altiz, ambos con cobertura nacional. Domingos de 9 a 10 de la noche por Digital Montecristi, Canal 8, Dajabón, Digital, Canal 6. Ahora entienden por qué los tuve que leer, ¿verdad? Rafael, nos quedamos con Don Henry, que ya tenemos que ir a la parte local, República Dominicana, cómo impacta todo esto. Nos quedamos en la parte de los subsidios, sí. Don Henry. Cuéntenos al respecto. Mira, ya en el 2021 se empezó a subsidiar parcialmente los combustibles, o sea, que había incrementos, pero los incrementos eran parciales. Ya a partir de marzo, recuerden ustedes que en 2 oportunidades el presidente Abinader se dirige al país, primero obviamente el 27 de febrero, sí. Y anuncia una serie de medidas, y yo recuerdo, porque eso había sido mi apreciación. Yo sé que yo entendía que estaba muy bien en el sentido de que apuntaba bastante bien hacia los más necesitados, clase baja, pero que hacía falta quizás algunas medidas para la clase media, que sí, muchas veces, no sin razón, se queja porque no es lo suficiente pobre para recibir las ayudas, y no es lo suficiente rica para protegerse de las grandes crisis. Exactamente. Y termina siendo, considerándose un poquito como el jamón del sándwich, ¿no? Entonces, a principio de marzo, en una locución televisiva, el presidente Luis Abinader anunció algo que fue de gran alivio y que fue probablemente para mí la decisión económica de mayor trascendencia durante el año 2022, que fue el anuncio de congelar completamente los combustibles, siempre y cuando obviamente no llegaran a superar, yo creo que eran los 115 dólares, ¿no? Que era de 85 a 115 dólares. Inicialmente, cuando uno ve el tema de los subsidios, ¿cuánto ¿verdad? representa eso para el gobierno de inversión? Bueno, primero era importante subrayar que no había nada de esto en el presupuesto 2022. O sea, que fue una decisión muy importante. Y valiente. Por lo que uno puede llamar una decisión ejecutiva, ¿no? Que realmente solamente un presidente la puede tomar y decir, mire, estamos frente a una crisis, no sabemos a dónde puede ir, vamos a poder hasta el mes de junio, porque hablaba de 4 meses, siempre y cuando se maneja hasta tal nivel de precio, vamos a congelar, cueste lo que cueste. Y eso costaba mucho dinero. Punto tal de que hubo necesidad, y fue correcta la decisión, de continuar con el subsidio hasta final del año y aprovechar la modificación del presupuesto 2022
para poner dentro de esta modificación una partida de 40.000 millones de pesos para cubrir el subsidio. Con esos 40.000 millones está garantizado que se va a poder mantener congelado el precio de los combustibles hasta final del año. Muchas veces... 40.000 millones de pesos que se sacan de recursos que iban a programas de políticas públicas para la gente de abajo. Bueno, realmente, y es ahí donde yo creo que terminó siendo la buena noticia, la buena decisión, que no era tan evidente, porque mire, cuando hablamos de subsidio, como economista, lo tenemos que analizar de la manera siguiente. Por lo general, los economistas no favorecen los subsidios, a menos que cumplan con 4 características. A ver. Que sean muy bien focalizados, que sean condicionados, que sean limitados en el tiempo y que sean muy bien administrados. Tú tienes que tener esas 4 características. Bien administrado, no hubo problema porque efectivamente, mira, los importadores, que son los que están recibiendo esta compensación por vender más barato un combustible que le cuesta más caro importar, nunca se ha escuchado quejas, lo cual quiere decir que se ha cumplido bastante bien con el pago que se tiene que hacer, que es fundamental porque si no, sencillamente, además de tener problema de precio, va a tener problema de escasez, porque nadie va a estar financiando y perdiendo dinero, importando y vendiendo combustible. El tema delimitado en el tiempo estaba correcto, el presidente Abinader hablaba de junio y después vamos a llevarlo hasta diciembre. 3, condicionado, ahí realmente quizás, si podemos hacer una crítica constructiva, creo que además del subsidio se debió haber aprovechado para comunicar más una cultura del ahorro, que reconozco es incompatible con una política de subsidio. Porque si tú me estás subsidiando, tú no me estás diciendo que hay que ahorrar el combustible. Bien, pero como hay un contexto de crisis, entonces yo pienso que, mira, la misma gente ha ido acomodándose y se ve que, por ejemplo, en el caso de las gasolinas, anteriormente la gasolina premium había desplazado completamente la gasolina regular y por lo que va del año estamos viendo lo contrario. Ya la gente está empezando a mudarse de nuevo de premium a regular, no tanto por el precio, del combustible, que se ha mantenido fijo, sino que para compensar el incremento de las otras partidas, donde yo puedo ahorrar. Bueno, en vez de meter premium, yo pongo regular. En cuanto a bien focalizado, definitivamente ahí no hay ninguna focalización. Es generalizado y es cierto que unos pudiesen haber analizado y decir que este subsidio es injusto porque favorece más a los hogares que compran combustibles. ¿Cuáles son los hogares que compran combustibles? Los hogares más favorecidos. Estamos hablando más quintil 4 y quintil 5. Todo eso puede ser cierto. Ahora bien, no hay duda, y eso lo ha mostrado lo que ha pasado en la República Dominicana, que esta decisión de congelar los combustibles no fue un gasto. Yo considero que fue una inversión en paz social. Y esto yo creo que ha permitido, mire, cuesta dinero los subsidios definitivamente, cuesta mucho dinero definitivamente. Ahora, probemos no hacerlo para ver el costo que tendría eso. Señores, si en algún momento la gasolina tuviese que haber subido hasta 350 pesos el galón, que si el GLP tuviese que haber subido hasta 180 pesos el galón, imagínense la inflación, imagínense el problema social, imagínense la caída que hubiese tenido la economía. Gracias al subsidio, la economía no se cayó, ha provocado recaudaciones adicionales que prácticamente durante los 8 primeros meses del año se ha recaudado a través de aduana y DGI 10.000 millones de pesos por encima del presupuesto. Porque la gente ha consumido. Porque hubo consumo, la inflación te ayudó, sin duda alguna, la inflación termina siendo un impuesto, pero eso ha hecho de que entonces este dinero que había que erogar en subsidio, principalmente combustible, pero también electricidad. Se terminaron congelando los aumentos de tarifa eléctrica, una serie de otros programas para algunos alimentos. Todo hace que en el presupuesto complementario
hubo que dedicar 90.000 millones de pesos en incremento de subsidio. Pero esto yo creo que fue la decisión más acertada en la economía del 2022, porque eso permitió que no se cayera la economía, que siguiera habiendo un movimiento, recaudaciones, que entonces este subsidio adicional no fue con endeudamiento adicional, fue gracias a la recaudación, producto del crecimiento de la economía, y dentro de lo que es la geopolítica económica, si se puede decir, de Latinoamérica, ¿cuál es el rasgo fundamentalmente diferenciador entre República Dominicana y los demás países? Es la perspectiva por parte de los inversionistas de fuera y locales de que aquí hay paz social, hay crecimiento y hay tranquilidad. Porque mire el panorama de la región. Sí. Chile, Perú, Ecuador, Colombia ahora con las elecciones, y se veía un acercamiento muy fuerte a Venezuela, que eso no le gusta a los inversionistas. Sí. La incertidumbre ahora en Brasil, que no se sabe, se pensaba que estaba resuelto eso, que iba a ganar Lula, y ahora es un poquito más complicado. Centroamérica con problemas de inseguridad muy importante. Entonces, para todos los grupos que están viendo a nivel mundial por el reacomodo de las cadenas de logística, ver dónde invertir en la región, la República Dominicana está en todas las listas cortas y en la mayoría de las veces está en la primera posición. Esto yo creo que ha sido posible en gran parte por esta inversión en paz social. Y la buena noticia es que en el presupuesto 2023 está previsto seguir con esto. Se está considerando 20.000 millones de pesos para los combustibles y 70.000 millones de pesos para la electricidad. Eso es demasiado, probablemente. Sí. Ahí sí sabemos que hay todo todavía por hacer. Creo que es probablemente uno de los puntos más negros de la parte económica actualmente, pero ese tema de los subsidios, de verdad, yo creo que eso ha sido la decisión más acertada de política económica en la República Dominicana este año. El 2022, don Henry, ya casi finaliza, ¿verdad? Aquí en República Dominicana empezamos a celebrar Navidad en octubre. Sí. Ya casi finaliza. 2023, con todas estas situaciones a nivel internacional, globalmente, estamos con temas que preocupan, la inflación, los temas de Rusia, Europa, Estados Unidos. ¿Qué nos espera dentro de tu experiencia como analista económico? ¿Qué nos espera la República Dominicana en su comportamiento económico para el 2023? No, hay que abordar el año 2023 con mucha prudencia, porque efectivamente el entorno global va a ser peor que en el 2022. Porque efectivamente, mira, Estados Unidos el FMI habla de recesión. Sí, es muy probable que en algún momento estemos ya en la zona de recesión, que no es tanto con crecimiento económico, sino con la variable empleo. Cuando ya se empieza a destruir empleos, ya tú estás ya en otra situación, y eso es lo que vamos a ver por lo menos durante la primera mitad del 2023. Estados Unidos es uno de los motores principales de la economía dominicana. Sí, uno de los principales. Se prevé apenas 1% de crecimiento del PIB el año que viene. La OCDE habla de apenas 0.5%. Por cada punto que decrece el crecimiento en los Estados Unidos, el crecimiento en la República Dominicana decrece entre 1.6 y 1.8. Segundo tema que ayudó mucho a la cifra de crecimiento este año en República Dominicana fue la recuperación del sector turismo. La recuperación del sector turismo, mira, si ustedes aíslan el sector turismo del resto de la economía que en total crece 5.6, usted le quita turismo, está creciendo entre 3.3 y 3.5%, que no está mal, pero está muy por debajo del 5% al cual estamos acostumbrados. ¿Y qué va a pasar en el 2023? ¿Qué va a pasar? Ya habremos recuperado, ya habremos recuperado todo lo que había que recuperar el sector turismo. Entonces no vamos a tener el lado positivo de Estados Unidos, ni tampoco esta recuperación matemática, si se puede decir, del turismo, y con cierta presión en el mercado de turismo, porque la situación en Europa, por la falta de energía que va a haber, por las restricciones económicas y de movimiento, hace que es posible que tengamos menos visitantes de Europa
este verano. Ya usted me dice, ya perdimos a Rusia y Ucrania. Sí. Rusia, que era el mercado, el tercer principal mercado. A pesar de esto, el sector turismo ha seguido recuperándose, lo cual es fabuloso, pero ya yo creo que los países de Europa, que son siempre muy importantes en la temporada de invierno, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia, no podemos esperar datos tan buenos, porque ya hay una crisis que va a ser muy difícil este invierno en Europa. Entonces, un año de transición es un año preelectoral. Ay, sí. Sabemos que un año preelectoral, tradicionalmente el primer semestre es un poquito más flojo, ya en el segundo semestre se acelera el gasto público. Entonces pensaremos que quizás a partir del segundo semestre del año que viene, ver la tasa de interés que quizás empiece a bajar un poquito en el caso de la República Dominicana y ya tener entonces un primer semestre de 2024 un poco mejor. Pero 2023 va a ser un año de transición difícil, hay que prepararse, no hay que volverse loco. La meta para el 2023 es llegar al final del año 2023. Con todo y eso, Henry, ya se nos acabó el tiempo. Con ese preclaro análisis que usted hace sobre el 2023, ya uno ha leído también opiniones de especialistas en donde dicen que esa posible recesión a nivel mundial a República Dominicana no la impacte tanto como a otros países. Nos impactará porque así ha ocurrido en otras coyunturas, pero no será de tanto impacto como otras economías. Nosotros hemos tenido una conversación con Henry Ebrard magnífica. El tiempo ha sido corto para poder hablar, porque a mí se me quedó, por ejemplo, el tema de cómo la crisis energética que se produce en Europa con el gas, la producción de Estados Unidos de esquisto, sí. Cómo eso se puede manejar y el gas y el boicot al gasoducto de Rusia hacia Europa, que depende en 40% más o menos del tema del gas ruso. Lo vamos a invitar a otra entrevista. El mejor ejemplo de sanciones económicas que afectan más al que tomó la sanción que al que está recibiendo la sanción. Así es. Yo lo creo, sí, así es. Yo lo creo así. Así es que... Llegamos al final. Muchas gracias por la invitación. Gracias, don Henry, por ilustrarnos con estos temas a veces un poco complejos. Lo vamos a llamar otra vez. Para la ciudadanía y para nosotros mismos. Feliz resto del fin de semana. Pórtense bien.